Eh, Vivo en Poble-sec desde el año 2018. Llegué a Barcelona, eso sí, hace 16 años, si no estoy contando mal, no, más, hace 18 años, porque llegué en 2006. Y bueno, eso vine a estudiar, terminé trabajando y bueno, me terminé quedando, venía por 2 años y me terminé quedando 18. Y aquí sigo. Llegué a Poble-sec después de pasar por varios barrios en Barcelona, la verdad. Antes de vivir en Poble-sec vivía en el Raval y cuando llegué a Barcelona llegué al Borne. Ese fue mi primer piso. Y en estos movimientos por Barcelona, cuando estaba en el Raval, conocí Poble-sec porque está muy cerca y entonces era un barrio que me gustaba mucho. Y dio la coincidencia que una amiga vivía aquí en el barrio y justo yo empecé a buscar un cambio de piso y se desocupó un piso en su edificio y por eso llegué a Poble-sec. Y llegué a Barcelona directamente desde Chile. Yo viví toda mi vida en Chile y a los 28 años me moví porque quería estudiar un máster de arquitectura del paisaje. Yo soy arquitecta. Y claro, me vine a especializar aquí con la idea de volver a Chile, en realidad. Mi idea era estar un tiempo aquí y luego volver. Por eso, claro, pensaba que iban a ser estos 2 años, quizás 3, y luego volver a Chile a aprovechar lo que había aprendido aquí. Y eso, y finalmente, claro, era justo el momento de la burbuja inmobiliaria aquí en España todavía. Entonces, había mucho trabajo en arquitectura y entonces por eso llegué, a los 2 meses estaba trabajando y seguí trabajando hasta que vino la crisis de aquí, la crisis inmobiliaria y bueno, al final, claro, en ese momento estaba con una pareja de aquí y por eso me terminé quedando. Y con esa expareja fue con la que me vine aquí a Poble-sec. En Barcelona, que es una ciudad que, claro, que tiene toda una forma de hacer arquitectura que para los arquitectos es muy interesante, por eso vienen muchos arquitectos de muchos lados a estudiar arquitectura aquí, a hacer un posgrado. Te puedes encontrar, bueno, como así viene mucha gente de distintos lados a hacer otras cosas, pero de arquitectura, claro, es un nicho que viene mucho arquitecto. Y de hecho yo tengo muchos amigos arquitectos que todavía siguen aquí, entre Poble-sec y también en el resto de Barcelona. El Raval aquí, claro, en el Raval en realidad mi relación era con la gente del edificio y de la calle, quizás. Pero del resto, claro, conocía a las personas que veía normalmente por el barrio, pero no tenía una relación cercana o no sé, esto como de que sepan tu nombre, ¿no? Y la diferencia de cuando llegué aquí a Poble-sec, claro, primero estaba relacionada con mi amiga que vive justo debajo de mi piso, ¿no? Pero luego, claro, fui a la tienda a comprar algo o, qué sé yo, de verduras o lo que sea, de tienditas del barrio y cada vez fui conociendo a distintas personas que al final terminaron siendo gente cercana. Y esa es la diferencia, creo, entre lo que me pasó en el Raval o en los otros barrios de Barcelona con lo que me ha pasado en Poble-sec. Y de ahí pues han pasado muchas cosas, de cómo se ha extendido una red de gente que al final es gente que son amigos del barrio, pero que se han transformado realmente en amigos. Pues, claro, recuerdo cuando venía en el avión, la diferencia en el territorio, en el paisaje, me impactó mucho, porque, claro, yo vengo de un territorio que tiene mucho espacio natural, que no está intervenido. Está el desierto, está la Patagonia, ¿no? los bosques de la selva fría que hay en el sur de Chile o al norte que está el desierto. Y claro, iba llegando en el avión y miraba cuando estaba pasando por Madrid y luego Cataluña y ves un territorio que está muy construido y a mí eso me impactó mucho. De alguna forma también me atrae mucho porque como es mi área, soy arquitecta, entonces claro, es algo que me atrae, este territorio tan intervenido.
pero también a la vez me hace falta esa parte más natural. O sea, también, claro, es estar en estos dos mundos y es, yo creo, lo que también he hecho mucho de menos de Chile. También esa naturaleza más así, salvaje, ¿no? La verdad fue fácil. En ese momento, claro, yo venía a estudiar este máster y este máster permitía hacer prácticas en arquitectura y claro, lo que contaba antes, que en ese momento había mucha oferta de trabajo. Entonces llegué a ese despacho, que era un despacho pequeñito, con 2 jefes arquitectos jóvenes, y habían otras 2 personas que trabajaban ahí, una amiga y otro chico también, bueno, que era de nuestra edad. Y entonces la verdad es que la entrada fue muy fácil porque fue en un lugar muy como familiar al final, y eso yo lo agradezco mucho porque la entrada no fue un golpe así de repente, claro, de un idioma distinto, de tener que incorporarme a otras dinámicas. Fue muy amable, claro, pero igualmente con el estrés de que te estás incorporando a una nueva cultura, claro, yo estaba estudiando y trabajando y entonces también hubo bastante presión y también, como lo recuerdo también ahora, como en temas personales, también fue un momento así intenso el llegar aquí, dentro de que había igual estas situaciones más amables por ejemplo, en lo laboral. En Chile alcancé a trabajar muy poquito, me vine bastante pronto cuando terminé la carrera. Sí, la diferencia en ese momento, para mí, en ese despacho, fue que, claro, como era toda gente joven, era gente o sea, había una dinámica muy cercana y a la vez, claro, para mí fue o sea, mucho mejor que estar en Chile porque había muchas más posibilidades como de un tema creativo. Bueno, lo más positivo ha sido esto de ir generando una cantidad de vínculos que nunca me esperé que iba a tener en una ciudad, o sea, en mi ciudad de Santiago, o sea, de natal. Nunca tuve tanta cercanía con tanta gente del mismo entorno, ¿no? Eso es, y ha sido exponencial, es algo que, claro, a través de conversas, por ejemplo, que hay mucho intercambio y mucho vínculo al final, que yo creo que hoy en día no sucede tanto en general. Quizás, claro, Barcelona permite que haya mucha gente circulando y que te encuentres con mucha gente, ¿no? Pero quizás como la relación, de poder llegar a una relación más profunda o tener una conversación o no sé, como una continuidad de juntarte en unas situaciones que no sea simplemente como una fiesta o lo que sea. El negativo, bueno, el tema claro, lo que pasa como en la parte de abajo de Poble-sec, que, claro, toda la presión que tiene el turismo también, eso es difícil de gestionar quizás en el barrio. Todos nos vemos afectados de alguna forma, ¿no? Del ruido, de repente como de la saturación que tienen estos espacios, las terrazas, ¿no? Todo Blay, que claro, que es una parte del barrio que está entregada como hacia afuera del barrio y que está bien que suceda, ¿no? Porque la idea no es estar todos encerrados aquí, está bien tener un intercambio, pero sí que genera una presión que a veces es un poco, que no es, si tiene sus partes no tan amables para convivir. Y bueno, mi familia, la mayoría están en Chile. Tengo una hermana que está aquí, que eso me gusta, que llegó este año y estoy súper contenta de que haya sucedido porque, claro, yo llevaba 17 años sin nadie de la familia y cuando llega alguien de tu familia es súper bonito después de tanto tiempo. Pero claro, ella estuvo también en Australia muchos años, estuvo viajando y luego vino aquí. Y el resto de mi familia sí que está en Chile, mis padres, mi padre y mi madre, y mi otra hermana, mi hermana mayor, están en Chile. Y bueno, y muchos amigos de la infancia, de la juventud y de la universidad también están ahí. Entonces sí que mantengo vínculos
todavía muy fuertes. Trato de ir, ahora no he ido hace 2 años, eso sí, pero sí trato de ir normalmente para estar con ellos y es difícil también porque es como estar con los pies igual, siempre hay un pie en un lado y un pie en el otro. Yo nunca al final vamos a terminar de estar en ambos lados, creo. Uno quizás tiene en la cabeza que finalmente va a haber un momento en que ya vas a estar, no, vas a ser más de un lado o de otro y no, siempre vamos a ser de ambos lados. Sí, en un momento cuando fue la crisis económica aquí, o sea, que empezó el 2008, pero luego se notó mucho en mi área profesional en el 2010. Ahí fue brutal. Y entonces en ese momento pensé en volver a Chile. Y porque la situación ahí estaba mejor. Entonces, claro, era un buen momento de intentar, bueno, de ver. Tampoco llevaba tanto tiempo aquí en ese momento. Habían pasado 5 años, 6 años. Y al final, pues no, a veces me he planteado, claro, en momentos yo creo de crisis, también personal, me planteo, bueno, igual, está ahí, pero luego sí, al final me cuesta porque tengo muchas cosas construidas aquí y sí, me cuesta moverme. Y en otro momento también me ofrecieron ir ahí para trabajar, pero justo vino la pandemia y el proyecto quedó en pausa. O sea, nunca se hizo al final. O sea, tenía todo listo y llegó la pandemia. Sí, ella para mí ha cambiado mucho. Bueno, yo creo que primero cuando llegué yo a Barcelona no estaba hecha la intervención de Blai. No estaba peatonalizado, si no recuerdo mal. O por lo menos en mi cabeza no existía ese, quizás también en mi mapa mental, no existía ese espacio peatonal. Entonces para mí Poble Sec eran unas calles que subían a Montjuïc. ¿No? Y aparte como la orientación que tiene Poble Sec tiene como, es más sombría, las calles verticales, ¿no? Las que suben a Montjuïc son más sombrías. Entonces claro, mi percepción era esto, este espacio de Barcelona que subía a Montjuïc, pero que no se conformaba como una zona, bueno, que pasaran muchas cosas y todo lo que ahora veo que pasa, lo que he conocido. Entonces, claro, no sé si, claro, quizás puede ser mi percepción y también creo que, bueno, eso también durante los años ha ido cambiando la dinámica y por lo menos lo que yo he percibido es esto, bueno, como una dinámica más de barrio. Y totalmente, es otra escala que el Eixample, ¿no? Tiene claro, esta misma configuración es un lateral, ¿no? Con respecto al casco antiguo, es este lateral que igual también históricamente siempre ha sido un barrio lateral, ¿no? Paralelo a la dinámica de todo lo que sucedía en la calle Paralel, ¿no? Que había este espacio de ocio para la ciudad. Y luego, claro, hacia atrás, este barrio que creció y que tiene una escala que te permite como una conexión, yo creo, entre la gente. A diferencia del ensanche, que son estas calles grandes, claro. Y ahora recién en el ensanche empiezan a aparecer estos lugares de encuentro con los ejes verdes, que nosotros ya los tenemos en Poble Sec hace mucho tiempo. Estos espacios donde poder encontrarnos de forma más fácil, que han estado aquí toda la vida. Claro, eso es totalmente distinto. Y es distinto, quizás se parece a otros barrios también de Barcelona, ¿no? Como que pudieses decir, vale, se puede parecer a Gracia o qué sé yo, a la parte al casco histórico de Sants o al casco histórico de Sant Andreu, ¿no? Que es una escala pequeñita, más pequeñita. Pero aquí suceden otras dinámicas por estar cerca del centro, que se puede atravesar, que puedes llegar a Montjuïc, ¿no? Es muy distinto tener también atrás Montjuïc, todo el verde, de lo bien que me he sentido estando en Poble Sec. Sí, yo creo que eso, como tanto a nivel
sobre todo a nivel de vínculos. Puedo tener mis críticas también al barrio, ¿no? De cosas que podrían mejorar o también situaciones más cotidianas que a veces se pueden hacer un poco más pesadas, pero sobre eso para mí toda la dinámica que hay de el encuentro con la gente en este barrio, de también entender o ir conociendo las distintas asociaciones que hay, de la preocupación que hay por el barrio y por la gente, que es algo que no había experimentado en todos los años de mi vida y tampoco en el resto de Barcelona. Entonces para mí es algo que sí, que tiene este lugar, este barrio que es muy singular y es de agradecer de poder vivirlo.